Muy buenas amigos de YouTube. Estamos en el canal Tácticos y Estrategas junto a Juan Cruz Sánchez de Laico y quien les habla, el maestro internacional Alejo de Dovitis, para vivir las emociones de las partidas novena y décima del match que se está disputando en Nueva York entre Magnus Carlsen, campeón mundial, y el retador Sergei Karyakin. Tras la partida número 8, Karyakin con piezas negras logró lo que parecía impensado, que era vencer a Magnus, y sobre todo con piezas negras. Y ahora en la partida número 9 lleva las piezas blancas y toda la expectativa estaba puesta en cómo iba a reaccionar el campeón golpeado, o si Karyakin iba a tener fuerza para doblegar de manera prácticamente definitiva al genio nórdico. La partida fue E4-E5, Carlsen no juega la siciliana. eh, tiene, como dije yo en en otros videos, le tiene un poco de miedo a el buen manejo que tiene contra la siciliana Karyakin. De hecho, recordemos que en la partida decisiva del torneo de candidatos, Karyakin jugó de piezas blancas contra Caruana y ganó una siciliana muy emocionante. Tiene un gran manejo con piezas blancas contra esa afamada defensa, para que es muy justamente requerida a la hora de querer arriesgar y ganar con piezas negras. Otra vez la española, la variante Arcángel con B5 rápido y alfil C5. A4 juega el blanco, torre B8, el negro tiene que salir de la columna, C3 D6, D4 alfil B6, si el alfil va a A7 viene A por B5 y D5, y el negro estaría perdiendo el alfil de A7, o tomar de torre en B5 sería horrible, y caballo A3. Esta es la variante teórica donde el blanco gana un peón porque el negro no tiene buenas posibilidades de defenderlo. Enroque, caballo por B5, alfil G4, alfil C2, E por D4, caballo B por D4, caballo por D4, C por D4, alfil por F3, y el blanco toma de peón para mantener el peón de más. Si tomara de dama vendría alfil por D4, amenazando también alfil por B2 acto seguido. Caballo H5, rey H1, el rey blanco se apresta a defenderse, dama F6, el, el negro tiene que presionar sobre las blancas y no dejar que expanda su centro, porque si no, no habría ninguna compensación. Alfil E3 y C5. El negro quiere mover el avispero. Acá habría que pensar varias cosas, ¿no? D por C5 es una, pero el blanco busca complicaciones con E5. Si el negro toma D por E5, el blanco hace lo propio, pero en C5, con una gran posición. Entonces dama E6, E por D6 y C4. Una jugada muy interesante, el negro va a recuperar el peón en D6 y deja el peón aislado en la casilla D4. B3, digamos que si acá el negro hace C3, es muy interesante D5, y a dama por D6, torre A6. Entonces el negro come alfil por D3, dama por D6 y torre A6. El blanco clava, tiene peón de más, aunque tiene su enroque un poco debilitado, pero su posición es muy razonable. Torre F de 8, torre G1, el negro desclava con dama de 7 y torre G4. Yo creo que era interesante torre G5, tocando el caballo, pero torre G4 defensivamente también se ve muy bien y guarda también intenciones de atacar. Caballo F6, torre H4, dama B5, la torre vuelve a 1, y el negro acá juega G6 para controlar las casillas blancas, darse un aire, pero ojo que también eso puede ser un debilitamiento. El blanco con torre B1 amenaza alfil por F7 y torre por B5, la dama se retira, dama D3, el, el negro acá tiene que tener cuidado también con la pareja de alfiles de las blancas, caballo D5, torre G1 y alfil C7 y alfil G5. Desde ya que acá el negro no puede bajo ningún aspecto debilitar con F6, porque le juegan alfil por F6, pero aunque no le jugaran alfil por F6, el blanco retirando
el alfil tendría temas muy graves con torre por G6 en próximas jugadas. Entonces torre 8, dama C4 y acá si el negro retira el caballo, el blanco sacrifica en F7 y tras todos los cambios juega torre por H7 y torre por C7 con un final ganador. Por lo tanto es única torre B5, a la cual le ponen signo de admiración muchos comentaristas, pero yo creo que en realidad es única. Y acá habría que ver de manera interesante si la jugada del fil A4 es posible o no. El negro tiene la posibilidad de jugar dama F5 desclavando y amenazando dama por F3 con jaque perpetuo o mate según cómo responda el blanco. Pero yo creo que este es un momento crítico, ¿no? La posición sería realmente complicada y habría que ver si eso favorece al blanco, ¿no? Alfil A4, dama F5, ahí recomiendan jugar dama F1 porque no se puede defender el peón de F3, entonces torre B1 entregando la torre y a dama por B1, dama por F3 y a torre G2, caballo C3 atacando a la dama de B1 y el alfil de A4. Es una situación bastante compleja donde el negro va a recuperar, va a comer el alfil de A4 y va a quedar con compensación por la calidad, pero tal vez el blanco debió intentarla. Yo creo que el blanco, como tiene una ventaja duradera, prefirió jugar dama C2. Dama C2, torre B4 acá puede que sea mejor, Carlsen jugó torre A8, le hicieron alfil C4, torre B A5, alfil D2, torre A4, dama D3, torre A1, torre por A1, torre por A1 y rey G2, el blanco mantiene el peón de más y la pareja de alfiles. Y acá Carlsen comete un error, al parecer la jugada alfil D8 era mejor, y juega caballo E7, probablemente intentando hostigar a la torre con caballo F5. Y Kariakin se tienta con un sacrificio, pero ese sacrificio no parece ser el más indicado en esta posición, ¿no? Realmente es difícil de analizar la posición, obviamente estamos por la jugada 30 y algo y eso también da miedo porque muchas veces no hay tiempo para decidir y en esta posición Kariakin decide jugar alfil por F7, que no debe ser mala, pero creo que dama B3 es bastante más fuerte y pone al negro en severos problemas. Rey por F7, dama C4, no se puede caballo D5 por torre por H7 ganando, entonces también dama D5 hay que analizar torre por H7 y dama por C7, ¿por qué no, no? Que probablemente esa sea la más fuerte. Y rey G7, D5, amenazando alfil C3. Era muy tentadora torre por H7, pero tras rey por H7, dama F7, rey H8 y alfil H6, surge dama por D4 y el negro está a salvo. Entonces D5 ya jugada 41 y Carlsen acá hace la mejor jugada. Si jugara alfil E5 podría venir alfil C3 y frente a dama D6 una jugada como dama F4 sería tremenda porque a alfil por C3 vendría dama por D6. Por lo tanto Carlsen con tiempo para pensar calcula bien y se defiende de la manera apropiada haciendo caballo F5. Creo que no hay mejor opción en esta posición. Me da la sensación, y esto lo relaciono con la partida quinta, donde Kariakin entregó un peón con D4 y después continuó mal, que Kariakin no es que ha jugado el match mal tácticamente, todo lo contrario, pero en algunos momentos ha
ha demostrado sacrificar más por intuición que por cálculo concreto. Y en este tipo de posiciones es probable que el cálculo concreto sea más importante que la intuición. Y en algunos momentos importantes, como en aquella quinta partida, eh, y ahora en esta, quizás no ha sido del todo preciso Kariakin, y es ahí donde Carlsen ha logrado sobrevivir a situaciones difíciles, o que tal vez lo hubieran puesto en una situación aún peor en el match. Alfil C3 jaque, rey F8, alfil por A1, caballo por H4, dama por H4 y dama por D5. Fíjense que el blanco aquí no la tiene fácil y si come el peón de H7, el negro tiene un jaque en G5 muy molesto que puede llevar a tablas y el blanco no va a poder salir de ese asedio. Entonces, para jugar a ganar, Kariakin juega dama F6, dama F7, dama D4, rey D8. El blanco tiene un peón de más, pero con los peones doblados, este final con peones en el mismo flanco es prácticamente imposible de ganar. Dama E4, dama E7, dama D5, alfil D8, rey F1, dama F7. El negro ofrece el cambio de damas porque sabe que ese final lo empata sin despeinarse. Dama E7, alfil E5, dama E6, rey G2, alfil E7, dama 8, rey F7, dama H8, H5, dama G7, rey E8, alfil F4, dama F7. El negro no puede ser sacado de su posición de resistencia y permanentemente ofrece el cambio de damas. Y Carlsen se defiende muy bien, ofrece permanentemente el cambio de damas. Estamos en la jugada 65, dama 7, rey 8. Kariakin busca el cambio de damas, el cambio de alfiles, perdón, para jugar el final de damas. El final de damas también es tablas, pero quizás manteniendo alfiles deba ser aún más fácil empatar. Entonces Carlsen juega alfil de 8, H3, alfil E7, dama B8, rey F7, dama H8, dama E6. A esta posición ya prácticamente llegaron, pero con el peón en H2. Alfil F4, dama F6, dama B8, dama E6, dama B7, rey G8, dama B5, alfil F6 y finalmente decretaron las tablas. Tablas luchadas, se lo vio al campeón en problemas, sin embargo la sangre no llegó al río, pudo mantener su posición. Quizás Kariakin debió meterse en la variante que ganaba calidad, aunque no era, digamos, totalmente decisiva, como poniendo a prueba a ver de cómo iba a reaccionar Carlsen frente a ello. Y creo que lo que queda de esta partida es que el blanco pudo tener opciones de ganar, pero no fue del todo contundente en momentos importantes y Carlsen tuvo mucha sangre fría para defenderse en una posición inferior. Vamos entonces ahora a analizar la partida número 10, donde el que lleva las blancas es Carlsen, va un punto abajo, o sea, pierde 5-4, le quedan dos blancas, la partida décima y la decimosegunda, y por supuesto la decimoprimera con negras, y era una de las últimas oportunidades de descontar de Magnus, y vamos a ver qué es lo que hace en esta partida donde se esperaba mucha emoción. Peón rey, Ruby López, otra vez berlinesa y D3. Hay que intentar con D3 porque al final con el roque caballo por E4, D4 caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, rey por D8. Es un final interesante para jugar, pero difícil de quebrar al negro. Entonces Magnus prefiere jugar D3 y transformar la berlinesa en una especie de española con el centro retenido. Alfil C5 es lo que se juega modernamente, C3 en roque, alfil G5, H6, alfil H4 y acá Kariakin no juega con torre 8 y alfil F8, sino que elige una variante sólida como alfil E7, lo cual se corresponde con, obviamente, la posición que tiene
en el match de llevar un punto arriba. Entonces, aquí el blanco puede jugar alfil por C6 y caballo por E5, pero ojo que hay un contragolpe caballo por E4 que el negro recupera material. Entonces, para no caer en estas cuestiones, Carlsen juega en roque, D6, caballo B2, caballo H5, alfil por E7, dama por E7. Acá habría que ver si es interesante alfil por C6 para las blancas, pero Carlsen jugó caballo C4, caballo F4, caballo E3 y dama F6. Con dama F6 se mira el caballo de F3, podría pasar la dama G6 y se le deja la casilla de 7 al caballo para reagruparlo y dejar desairado al alfil de B5. Como en casi todo el match, podríamos decir que Carlsen no sacó nada de la apertura y que va a tener que luchar desde la igualdad misma, pero ese es uno de sus puntos fuertes. G3, caballo H3, rey H1, caballo E7, alfil C4 y C6. Cariaquín juega con solidez, alfil B3, caballo G6 y el blanco no quiere apurarse a hacer D4, pero el negro de a poco va pasando sus piezas hacia el flanco rey, ¿no? Dama E2, A5, A4 para frenar la actividad negra, alfil E6, y acá Wesley John en sus comentarios en chessbase.com dice que la jugada blanca debería ser caballo D2, y bueno, verdaderamente que sí, porque con el caballo en D2, más allá de cambiar alfiles, puede quedar en problemas el caballo de H3, y el tema de tomar en E6 debilita la estructura negra, pero le da cierta actividad en la columna F. Por lo tanto es arriesgada alfil por E6, F por E6, caballo D2 que ahora hizo Magnus, y D5. El negro parece estar bastante tranquilo, pero Magnus elige una continuación buena desde el punto de vista ajedrecístico, mala desde el punto de vista de que acá la partida pudo haber terminado en empate. La jugada más defensiva, pero por supuesto defendiendo con intenciones de después ir en busca de la victoria, era F3, defendiendo la segunda línea y evitando todo tipo de contragolpes sobre F2. Aquí Cariaquín jugó caballo G5, que parece ser la jugada normal, pero que no es la mejor opción para el momento del match. La mejor opción era caballo por F2. El blanco está obligado a jugar rey G2, porque si juega rey G1 aparece una jugada sorprendente como dama G5. Dama G5, si el blanco juega dama por G5, caballo H3 intermedia jaque y después caballo por dama con peón de más neto para las negras. Entonces contra rey G2, el negro hace dama F7, la jugada que quizás soslayó Cariaquín, donde el blanco no puede tomar nada, ni en F2, y se amenaza caballo F4 jaque seguido de dama por H5. Entonces eso obligaría al blanco a volver con rey G1 y el negro increíblemente tendría dama F6 de vuelta y el blanco no tendría más remedio que jugar rey G2 y ser unas tablas forzadas. Yo creo que este momento va a ser recordado como el momento clave del match. Si Cariaquín hubiera conseguido unas fáciles tablas con negras, yo creo que hubiera estado muy cerca de conseguir su objetivo. Por supuesto que todavía lo puede hacer, pero creo que este detalle que se le escapó se lo va a lamentar bastante porque realmente era clave empatar fácil con negras y demostrarle a Carlsen que con blancas no podía sacar nada. Desde ya quiero decir que es muy fácil desde afuera y con los módulos de análisis ver esta variante y es muy difícil verla dentro del tablero porque uno ve el caballo de F2 clavado, ve que las piezas negras están comprometidas, que la dama de H5 presiona al caballo de G6 y se puede escapar el detalle del dama F7 que amenaza caballo F4 y dama por H5. Pero también es dable decirlo que estamos hablando de los mejores jugadores del mundo y que seguramente este detalle táctico no debió escapársele a Sergei Kariakin.
Eh, ya el tiempo dirá si estoy equivocado o no, pero este para mí es el punto culminante del match y donde quizás la historia pudo cambiar. Vamos a ver después qué pasa en las próximas partidas. Kariakin jugó caballo G5, H4, caballo F3. El blanco tiene que cambiar todo, rey G2, torre F7 y torre F1. ¿Qué tiene el blanco de mejor? Mejor estructura. ¿Es difícil ganar este final? Dificilísimo. Pero también Carlsen está en su salsa, ¿no? Eh, la partida a fuego lento que al tanto le gusta cocinar. Entonces vamos a ver cómo va trabajando por todos los sectores pese a la férrea defensa de Kariaki. H5, tal vez torre a F8 me gustaba un poquito más, porque iba a obligar a caballo de 1 y el caballo blanco no iba a poder maniobrar también. Caballo F1, rey F8, caballo de 2, rey de 7, torre de 2, rey de 6, caballo F3, ahora sí torre a F8, pero fíjense el detalle, el caballo blanco tiene un punto muy fuerte en G5, ahí está el problema de haber hecho H5, ¿no? Los movimientos de peones en los finales suelen pagarse caro cuando dejan debilidades y no parecía esta casilla tan trascendente, pero Magnus la va a aprovechar muy bien. Torre 7, torre A1, torre F8, caballo F3, caballo H8, D4. Carlsen hace un strike en el centro en busca de, por supuesto, la victoria que necesita. E por D4, caballo por D4. Estamos en una posición que ha mutado la estructura, pero el negro muy pasivo. G6, torre de 3, caballo F7 y finalmente, antes de que el caballo se active por E5, Magnus decide jugar E5. Decisión difícil, porque deja de presionar, pero ojo, deja de presionar y el rival tiene que volver para atrás y sus torres le quedan mal. Entonces, torre F3, caballo, torre F6, le deja la torre pasiva en G7 y B4, muy buena jugada. Fíjense que el blanco ha dejado pasivo al negro en el flanco rey y ahora está buscando juego por el flanco dama, ¿no? Lo que se llama el principio del segundo frente para dividir las defensas y hacerlas finalmente colapsar. Una especialidad de Carlsen, bien al estilo, si quieren, capablanquino. Caballo G8, torre F3, caballo H6, A5, caballo F5, no cambio caballos, el final de torres da más posibilidades de tablas, cuanto las piezas que quedan son más pesadas, en este caso torres más que caballos, hay más posibilidades de empatar. Rey C7, caballo C5, aparte el caballo blanco tiene un punto fuerte en C5 excepcional. Rey B8, torre B1, rey A7, torre D3 para que el caballo no se active, torre C7, torre A3, el caballo llega a D4 y torre D1. Y acá yo esperaba caballo B5 de parte de Kariaki, me gustaba más, pese a que dejaba, digamos, se quedaba lejos del flanco rey y vendría torre F3, torre F6. Pero ahora el blanco intenta F3 y G4 y tras preparar eso, Carlsen amaga, pero finalmente va a jugar, tras varias movidas en la 57, B5. Es ahora o nunca, y finalmente hizo B5. Entonces el negro tiene muchas fuerzas en el flanco rey, lo están atacando en el flanco dama, tiene que comer, torre por B5, y acá Kariakin empieza a quemar las naves porque ve que su posición va camino al desastre, ¿no? Entonces, en cualquier momento el blanco podría jugar un torre B6, torre DB3 y A6 y hasta generar figuras de mate. Entonces D4, torre B6 igual, torre C7, caballo por E6, cae un peón, torre C3 y muy bien Magnus, caballo F4, bloqueando el peón libre de las negras y tocando en G6, ¿no? Una jugada muy posicional, el blanco tiene todo controlado, torre
HC7 hay que buscar contrajuego como sea, y caballo D5 es una jugada muy fina, ¿no? Obliga a torre por D3, caballo por C7, rey B8, caballo B5, y cuidado que el blanco ahora saca la torre y va a amenazar mate. Por lo tanto, el negro, por ejemplo, a torre por F3, torre por G6, amenaza mate. Entonces rey C8 y ahora Magnus juega torre por G6, torre por F3, rey G2 ganando un tiempo, torre B3 y transforma a un final de torres. Dijimos que el final de torres da más chance de tablas que un final de caballos. Pero ojo, el blanco tiene peón de más, torre activa y va a tener mejor rey. El negro no tiene posibilidades de elegir. Caballo por D6, torre por D6, torre D3, simplificando, E6, rey C7, torre por D4, torre por E6, y muy bien torre D5 tomando las horizontales. Cuando no se pueden tomar columnas, tomar horizontales es bueno, y aparte acá se ataca el peón, torre H6 única, rey F3, y ahora sí que el final está decidido, porque el blanco tiene todo defendido, inclusive si necesitara su torre en G5, todo lo defiende y es inevitable el pasaje del rey. Inclusive B6, si se cambian peones y rey F4, cuando el negro hace rey D6, el blanco juega torre D8, impide el paso del rey negro y después se va a comer el peón de H5. Rey B8, resignado, rey F4, rey A7, rey G5, torre H8 y rey F6. Amenaza la inevitable rey G7 y la posición negra está irremediablemente perdida. Inclusive a torre G8 podría pensarse en torre G5 y a torre por G5 en H por G5 y ese final se gana por completo. Una maravillosa técnica de Carlsen, una buena defensa de Kariakin, pero que fue insuficiente. Carlsen consiguió el final que él quería, el que estaba buscando, el de poder cocinar a fuego lento, y lo logró. Y en su estilo, demasiado quizás amarrete para el talento que tiene, en mi humilde opinión, Carlsen consiguió la igualdad. Ha vuelto la emoción al match, 5-5. Hoy descanso, mañana la partida 11ª, y vamos a ver si Kariakin sale con todo o sigue con su tesitura buscando el tiebreak. Pero las cosas se han puesto emocionantes. Igual debo decir que en lo personal creo que estos dos grandes jugadores pueden jugar mucho mejor de lo que han jugado, y sobre todo podrían haber arriesgado un poquito más. Pero bueno, quizás desde afuera es fácil decirlo, desde adentro, entre tantos nervios y tantas cosas que se juegan, no es tan sencillo realizarlo. De todas maneras, que viva el ajedrez, que sigan las partidas, que sigan las emociones, y nosotros con Juan Cruz Sánchez de Laico y quien les habla, Alejo de Dovitis, los estaremos informando y analizando los devenires de las partidas 11ª, 12ª y el eventual tiebreak si lo hubiera. Gracias por todo, les mando un abrazo y nos vemos en nuestro próximo video del canal Tácticos y Estrategas.